Hola, me gustaría, en primer lugar, pedir disculpas por si mi locución, mi edición o mi acento no es el más aceptado socialmente o no es del todo correcto. Sé que me queda mucho por aprender y mejorar, y estoy en ese proceso. Aún así, me gustaría que este vídeo transmita la idea y la sensación que quiero compartir, más allá de su calidad técnica, entre comillas. Mi objetivo principal es ser fiel a lo que Elena ha querido transmitir con su conocimiento, o al menos a lo que yo he interpretado de sus palabras. Como muchos sabéis, y si no lo sabes, te hago un pequeño resumen. A finales de 2023 tuve un bajón espiritual muy fuerte. Ese momento me llevó a borrar mi canal anterior de YouTube, a dejar por completo el tarot y a replantearme muchas cosas importantes de mi vida. Muchas creencias, muchos pilares que durante años fui construyendo se vinieron abajo y todo se derrumbó. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo muy importante. Cuando creí que sabía bastante, no todo, pero sí mucho, me di cuenta de que en realidad no sabía nada, que la vida que había elegido, ese camino que pensaba que era mío, en el fondo no lo era. Así que por primera vez me permití parar, sin objetivos, sin expectativas, sin rumbo, sin metas, sin dirección y sin nada. Simplemente empezar desde cero. Con el tiempo comprendí que mis bases no eran sólidas, porque en cada momento de incertidumbre o cuando me preguntaba a mí mismo si estaba haciendo las cosas como realmente mi corazón me pedía, esas mismas bases temblaban. Hablaba de esoterismo, pero no sabía nada profundo de él. Usaba el tarot, pero no entendía sus raíces ni el por qué funcionaba. Hablaba de espiritualidad, pero no tenía claro ni su origen, ni su propósito, ni su verdadera esencia. Y fue en medio de toda esa confusión cuando por primera vez escuché el nombre de Elena Blavatsky. Curioso, ¿verdad? Una persona que lleva entre 15 y 20 años dedicada al tarot, a la espiritualidad y a las energías, y nunca había oído hablar de Elena. Obviamente no es obligatorio conocerla, ni significa que si no la conoces estés haciendo las cosas mal. Pero al leerla, al ir entrando en su pensamiento, me di cuenta de todo lo que no sabía y de lo frágil que era mi conocimiento sobre el mundo espiritual. Yo siempre he aprendido a través de mi experiencia o por ignorancia, por información suelta en internet como foros, vídeos de YouTube. Iba aprendiendo por partes. Si quería saber sobre el tarot, buscaba tarot. Si quería manifestar, buscaba manifestación. Pero no había una base común. Todo era fragmentado. Y cuando empecé a leer Isis sin velo, en este caso el tomo 1 llamado Ciencia, me di cuenta de lo inestable que era todo eso. Porque para manifestar, por ejemplo, no basta con repetir, imaginar, escribir deseos o hacer un tablero de visión. Hay que saber por qué existen esas leyes, qué principios las sostienen, para qué sirven, en qué casos se pueden usar y en cuáles no. Y esa parte más profunda, la que todo el mundo suele omitir o es menos bonita, al menos yo la ignoraba por completo. No porque no quisiera saberla, sino porque ni siquiera sabía que existía. Y bueno, no quiero alargarme mucho con esto, porque el objetivo del vídeo no es contar mi experiencia personal, que ya la he compartido en otro vídeo, sino dar mi opinión sobre este libro y hacer una especie de review. Así que vamos al grano. En primer lugar,
No me voy a detener mucho en hablar de la autora porque con solo buscar su nombre en internet encontraréis quién fue, lo que vivió, lo que luchó y todo lo que aportó al mundo de la espiritualidad. Pero si os interesa que haga un vídeo exclusivamente sobre ella y su historia, estaré encantado de hacerlo. En este primer tomo me parece importante dejar claro algo. Elena no está en contra de la ciencia, al contrario, ella la respeta profundamente. En muchas ocasiones deja claro que la ciencia y la espiritualidad unidas son poderosas, pero separadas se debilitan. Y también deja claro que cuando habla de espiritualidad no se refiere a religión. ¿Y por qué unidas son más fuertes? Porque aunque la ciencia ha descubierto muchísimas cosas valiosas y eso no se puede negar, todavía hay muchos vacíos, como por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Cómo se crea? ¿De dónde viene la conciencia? Si según el principio de la ciencia, si de la nada nada sale, ¿cómo se creó el universo? Si el universo es caos, ¿por qué todo es tan perfecto aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es ese impulso que nos lleva a evolucionar? También los famosos eslabones perdidos en la evolución humana. La ciencia a día de hoy no tiene respuestas claras para todo esto y en muchas ocasiones, cuando quiere dar una respuesta a todos estos vacíos, lanza hipótesis, como perfectamente los puede lanzar la espiritualidad. Pero al hacerlo, la ciencia muchas veces se da por cierto y por perfecto, y no podemos olvidar que no deja de ser una hipótesis creada sobre algo que se desconoce totalmente. Y esas hipótesis, el único objetivo que tienen es ser creadas desde la ciencia para no dejar espacio a la espiritualidad. Y muchos de esos vacíos también los aborda la espiritualidad y tiene el mismo derecho, porque como decimos, no dejan de ser hipótesis. Ella critica a esa ciencia puramente materialista, que niega todo lo que no se puede ver, medir o controlar, y que expulsa radicalmente al espiritualismo. Pero también reconoce algo justo. La ciencia ha ayudado a evitar supersticiones peligrosas, porque sí, por culpa de la superstición, también ha habido mucho dolor, abusos y muertes en el pasado. Por eso, ella también insiste tanto en la importancia de diferenciar qué es espiritualidad real y qué no lo es. No todo lo que oímos, nos dicen o escuchamos es espiritualidad. Y no todo lo que nos enseñan en ciencia está comprobado al 100%. Ella quiere que veamos más allá, que también escuchemos a nuestra intuición, que la respetemos y que sepamos ver lo que realmente tiene sentido de lo que no. No darlo todo por hecho y no darlo todo por verdadero. A día de hoy, aunque es una opinión mía totalmente subjetiva, sí que se ve sobre todo por internet científicos aceptando que hay algo más que la ciencia no puede demostrar. Pero en el contexto de Blavatsky, en sus años, eso estaba totalmente prohibido. Y si algún científico admitía la simple idea, por poco que fuera, la posibilidad de haber algo, incluso simplemente insinuarlo, ese científico perdía totalmente su credibilidad y era inmediatamente apartado del mundo científico. Y para terminar esta parte, también me gustaría hacer una aclaración. Ella, cuando argumenta a lo largo del libro, pone ejemplos y situaciones que en su tiempo no entendía. Y aunque alrededor del 70% de sus argumentos hoy en día se mantiene en pie, es verdad que algunos de ellos, como es normal, han quedado desfasados por el paso del tiempo
y por los descubrimientos científicos. Pero ella en ningún momento dice que tenga la verdad absoluta. Al revés, lo dice de una forma muy clara que en el futuro, posiblemente, algunos de sus argumentos queden desfasados y eso no es malo, es simplemente un avance. Y así también podemos saber cómo se pensaba hace casi 200 años, qué se sabía y qué no, y qué se sabe ahora y qué sigue sin saberse. Otro de los grandes temas que trata es la sabiduría de los antiguos. Hoy creemos que estamos más evolucionados que nuestros antepasados, que sabemos más que ellos, y eso es lo que ella no deja de cuestionar. ¿Evolucionamos? Sí, pero ¿en la dirección correcta? ¿Esto es evolución o es involución? Perder la humanidad, ser cada vez más materialistas, alejándonos totalmente de nuestra espiritualidad, vivir solo para el deseo de lo material. ¿Es realmente la esencia de la vida y para lo que hemos venido aquí? Y sigue lanzando preguntas muy potentes, como por ejemplo, si dentro de 500.000 años seres de otro mundo llegaran a la Tierra y solo encontraran un país tercermundista sin rastro, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, ¿dirían que éramos poco evolucionados? ¿Y si nuestra civilización a día de hoy solo han encontrado países tercermundistas del pasado? ¿Y si esa civilización avanzada está ahora en el fondo del mar? Que sepamos, nuestros antepasados no tenían móviles ni ordenadores, pero hacían monumentos y construcciones que ni hoy sabemos explicar y que después de miles y miles de años siguen en pie, mientras que nuestras construcciones se caen a pedazos después de cierto tiempo, se oxidan y se corrompen. Y aquí pongo el ejemplo más conocido del mundo, las pirámides de Egipto, pero no es el único. Las cuevas de Ajanta en la India, el templo de Angkor Wat, cientos y cientos de monumentos que llevan miles de años en pie. Obviamente, y eso no se puede negar, por supuesto que actualmente nuestra civilización está muy avanzada. Hemos erradicado muchísimas enfermedades. Nuestra esperanza de vida ha crecido muchísimo y hacemos construcciones grandísimas aunque no tengan comparación con la de nuestros antepasados. Y sobre todo, la comodidad que tenemos actualmente y la facilidad que tenemos hoy en día no la tenían nuestros antepasados. Y eso es incuestionable. Pero aquí Elena dice, ¿a qué precio? Esa pregunta no la vamos a contestar. Cada uno que obtenga su respuesta. También habla de leyes sutiles, de lo poco que las conocemos, de cómo hemos sido domesticados para no ver nuestro poder. Nos han hecho creer que no somos nada, cuando en realidad somos parte de la divinidad. Somos creadores, somos especiales, pero este sistema materialista, capitalista y escéptico nos ha enseñado todo lo contrario. También habla de leyes como el equilibrio perfecto, la manifestación, el control de energías, el éter, cosas que no se ven, pero están ahí, y que con el conocimiento adecuado y sabiendo mirar realmente con los ojos abiertos, podemos verlas, modificarlas y moldearlas. También hace una crítica directa a la religión, sobre todo al cristianismo tal como fue manipulado. Habla de cómo la Iglesia usó el miedo y el poder para imponer sus dogmas, de tantísima sangre derramada y de todo el sufrimiento causado por la Iglesia, y lo deja muy claro que una religión o espiritualidad mal entendida o mal practicada, como fue en el pasado el cristianismo, puede hacer muchísimo daño. Ella no quiere que lo olvidemos, porque aunque actualmente la Iglesia ha cambiado y mejorado, siempre tendrá las manos manchadas de sangre, y si lo olvidamos, podemos tender a repetirlo.
También habla de la creación del mundo, del universo, de la vida, de las energías, de nuestro propio crecimiento, de nuestra alma, espíritu y materia. Te da una explicación de todo y lo más importante, todo lo conecta, todo lo hila y todo tiene sentido tanto en el libro como en la vida que vivimos. Es un libro muy profundo, pero también muy difícil de leer, sobre todo para alguien como yo, que no tiene mucha experiencia con este tipo de libros. Al principio me costó muchísimo, muchísimo. Bueno, y todavía me cuesta. Me rendí varias veces, pero al final siempre lo retomaba por todo lo que me estaba enseñando. Hace muchísimas referencias, menciona autores, lugares, ideas que, sinceramente, sin internet no habría entendido. También usa mucho la ironía y claro, al principio me costaba identificarla, ya que yo leía literal lo que escribía y claro, pues no me cuadraba, hasta que entendí que estaba siendo irónica y desde ahí empecé a pillarle el tono. Otra cosa curiosa es que el libro no está estructurado por capítulos o temas claros. Ella lo escribió como lo iba pensando, como si nos hablara directamente, todo seguido. Y aunque al principio cuesta, con el tiempo empiezas a conocerla. Su forma de pensar, de expresarse, llega a un punto en el que sientes que estás hablando con ella y no solo entiendes lo que escribe, sino quién lo escribe. Yo crecí en un entorno que no era materialista, pero tampoco espiritual. Era religioso y toda mi vida, mis pensamientos, mi forma de sentir, no se alineaban con ese entorno. Aprendí a actuar como los demás, a encajar, pero por dentro no era así. Y ahora, 30 años después, y sé que llegó en el momento justo cuando estaba preparado, este libro vino a decirme, quiérete tal como eres, lo que pensabas era lo correcto, no te escondas, siéntete y libérate. Y ha sido uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida, porque dejé de sentirme solo y me empecé a sentir comprendido. Me dio un propósito y me ayudó a entenderme, a entender la vida y todo eso también me dio muchísima felicidad. Y para terminar, también quiero decir algo que no me esperaba. Me he reído muchísimo. Sus críticas, su ironía, su forma afilada de escribir. De hecho, quiero compartir un párrafo de su libro para que entendáis a qué me refiero. En sus primeros vestigios del hombre en Europa, Alberto Müller propone un nombre descriptivo de la época en la que vivimos e indica que el de época de papel es tan bueno como cualquiera de los que se le pueden aplicar. No estamos conformes con el sabio profesor. Nuestra firme opinión es que las generaciones venideras denominarán a nuestros tiempos todo lo más edad de bronce, y en el caso peor la designarán con el nombre de edad de albata o de oroide. Albata y oroide son imitaciones del oro y de la plata, y esa manera tan elegante de lanzar una crítica, esa humildad de reconocer que no sabemos todo y que con el tiempo se descubrirán cosas que hoy ni imaginamos, simplemente me parece sublime. Este es el primer libro que he leído de 8 que tengo. Aunque quizá no haga justicia a su obra, sí que espero que me acompañes en todo este proceso. Compartiré todo lo que aprendo. Así que hoy nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Te mando un abrazo gigante y cierra.